aquí tenemos el primer vídeo del canal. Puede que sea el único o puede que no, pero bueno, esperemos que vengan más. Y nada, un placer tener esta charla con Albert. Muy agradecido del tiempo que ha sacado para poder estar este rato conmigo. Y espero que os guste la charla porque yo creo que puede ser una previa interesante para el partidazo que veremos mañana. Y bueno, yo quería preguntarte un poco cómo ves el partido, cómo se ve San Mamés desde fuera, que haya tocado pues otra vez fuera de casa, en este caso al Barcelona, y cómo se ve desde ahí en Barcelona. Bueno, evidentemente creo que el Athletic en Copa siempre es un equipo que a nadie le gusta enfrentarse por todo lo que conlleva, por su tradición en esta competición y por, yo creo, también el historial reciente que tiene de haber llegado a estadios avanzados de la competición, de haber eliminado pues, al Real Madrid no hace tanto, también al Barça, ¿no? Con esa exhibición primera, quizás podemos decir, de Nico Williams ante Jordi Alba, y evidentemente siempre en San Mamés pues, los partidos son muy difíciles por el sello que le está implantando ya desde hace tiempo Ernesto Valverde, de mucha presión, de un equipo muy intenso. Y yo siempre tengo el recuerdo, ¿no? También como aficionado de partidos muy intensos, muy complicados, y en que yo creo que este año además el Atlético ha añadido un punto más de agresividad y sobre todo de acierto en el último tercio. Es un equipo que está marcando más goles, que está transformando más sus ocasiones. Verdad que la baja de Iñaki Williams pues, es muy sensible, pero yo creo que el Atlético va a complicarle mucho las cosas al Barça, porque ya vimos el partido de Liga que creo que el Atlético no llegaba incluso tan bien y fue fuera, que el Barça le costó dar con ese 1-0 al final. Y yo me espero un partido muy difícil y muy parecido a los que hemos ido viendo en San Mamés las últimas temporadas, que yo creo que han sido un guión bastante parecido. Sí, bueno, veremos lo de Iñaki, porque de momento, a día de ahora, está descartado, pero no sabemos si mañana tendrá un vuelo charter para Vamos a llegar. ver, ¿verdad? El que todavía está ahí y Valverde, bueno, no ha querido descartarlo del todo. Y Xavi ha dicho que, bueno, en la rueda de prensa que iba a ser hoy, mañana una guerra futbolística. Y te quería preguntar un poco del partido del finde contra el Betis, en el que igual, pues el Barça sí que estuvo más cómodo ante un rival que sea pues bastante bien, porque igual sin pelota sufre. Y yo creo que le sirvió bastante para el moral y sobre todo pues, por cómo ganó. Sí, yo creo que al final el Betis es el equipo de la liga, te diría, que mejor le puede sentir al Barça, juntamente quizás con el Villarreal, porque son equipos que dejan jugar, equipos que tienen delanteras que son bastante lentas, que les cuesta bastante, yo creo que muchas veces, ¿no? Pues poder presionar, poder marcar bien esa altura defensiva, un centro del campo con jugadores creativos, pero que tampoco son muy físicos ni capaces de hacer largos recorridos sin balón. Y el Barça, claro, cuando junta tanto talento, pues es lo normal es que tenga mucha pelota y tenga llegadas. Yo creo que el partido sirvió sobre todo para reafirmar que el centro del campo del Barça se siente cómodo llevando el balón, el ritmo de partido y jugando en campo contrario, que es un equipo muy poco preparado para poder defender situaciones en bloque medio o en campo propio, porque ahí no tiene ni el perfil, ni yo creo que tampoco la intencionalidad para poder sobrevivir. Y que sobre todo los talentos, ¿no? Del juvenil, que ya podemos decir que son jugadores a pleno derecho, sobre todo la Yamal, vamos a ver Kovarsí del primer equipo, que hicieron un partido espectacular y que demuestran, bueno, pues que en un escenario de exigencia, en un campo en el que nadie había logrado ganar esta temporada, hicieron para mí dos partidos brutales y que demuestran un poco el nivel de esa generación 2007 del Barça. Pero más allá de eso, creo que es verdad que es un partido, como decías tú, que sube la moral, pero creo que los problemas defensivos del Barça siguen estando ahí, ¿no? En los dos goles, sobre todo en el segundo del Betis, se vio que es un equipo que le cuesta defender en campo propio y que sigue habiendo ciertas dudas, ¿no? En esa fase que le están permitiendo al rival meterse en el partido cuando parece que ya no existe, ¿no? Entonces yo creo que eso en Bilbao veremos un partido completamente diferente, no sacaría muchas conclusiones por lo visto y muy probablemente el Atleti vaya a exigirle mucho al Barça en distintas fases del juego y ahí vamos a ver cómo responde los de Xavi, que yo creo que si ganan ese partido sí eso podría suponer ese punto de inflexión quizás porque es un escenario muy exigente y porque el Barça llega evidentemente con dudas después de lo de la Supercopa. Sí, para mí al Barça yo creo que se le presenta una oportunidad pues, muy buena para dar un golpe sobre la mesa y qué mejor escenario que en San Mamés. Y te quería comentar también que justo hablabas de los problemas defensivos del Barça y justo vamos a decir que el mejor recurso que tiene el Atleti sería la transición. Y el Barça ahí es, pues, digamos que sufre. Estaba repasando también el partido de ida, en el que el Barcelona jugó con una estructura de dos centrales atrás, bueno, en salida, con dos y mediante Gundogan, que formaba esa salida de tres.
pero frente al Betis vimos directamente, pues eso, como Cubarsí, Koundé y Araujo forman esa primera línea de salida y con Valde más adelantado. ¿Prevés lo mismo en San Mamés o piensas que va a ser como el partido de ida? Yo creo que está todo muy marcado por el nivel físico de los de atrás, ¿no? Que es verdad que Cancelo y Christensen estaban fuera ante el Betis, han regresado a la lista los dos. Creo que Christensen quizás es más difícil que le veamos de titular, es un jugador más tendiente a tener molestias, y con Araujo Koundé pues tienes esa pareja, ¿no? Muy, muy sólida. Y yo tengo más dudas del lateral, sobre todo en la posición de Nico Williams, quién va a estar ahí. Si a lo mejor Xavi mueve a Araujo, yo lo dudo porque va a sufrir mucho con balón si le metes en el lateral. El Barça ahí va a ahogar. Sabemos que la presión de Valverde quiere que el balón llegue a esa zona del lateral para poder atacar y hacer igualdad numérica en ese sector. Entonces, bueno, me espero quizás a Joao Cancelo, si está bien, que pueda ya entrar para tener un poco más de capacidad para poder progresar, tener un jugador que te dé más tiempo y que mediante, ¿no?, sus conducciones también obligue a Nico Williams quizás a tener que atacar desde más lejos. Pero yo sí preveo un partido parecido. De hecho, yo me acuerdo que el partido de ida, bueno, en el de Liga, el Barça buscó mucho juego largo, ¿no? Desde los reinicios, sobre todo para intentar pues, evitar ya que el rival presionara. Y es verdad que generó alguna situación, pero fue un partido mucho más abierto, ¿no? Y yo no sé, como decías tú, si le conviene esto al Barça por el tipo de partidos en los que se suele encontrar y los escenarios en los que más sufre. Si el partido se abre en San Mamés, yo creo que el Atlético ahí tiene más que decir, más que aportar en la conversación por cómo se sienten cómodos ellos y por el perfil de piezas que tiene también en el centro del campo y en la delantera. Sí, seguramente pues los de Valverde forzarán esas acciones de vuelta y el Barça pues controlará más el partido con la entrada de John y Pedri, que fueron dos elementos que no tuvo el Barça en el partido de ida y que en cambio jugaron Fermín y Oriol. Yo creo que ahí el Barça también, pues por esa parte le sumas calidad en espacios reducidos y yo creo que ahí el Barça también puede tener Total. una salida. Sí, no, no, iba a reafirmar lo que has dicho, que evidentemente contar con Pedri y De Jong pues supone un escenario de tanta presión y de tanta exigencia, un alivio para Xavi, porque son dos jugadores que de la nada te pueden generar una superioridad y va a ser un punto de inflexión importante respecto al partido que comentábamos ahora, claro. Sí, y también la baja de Íñigo Martínez, que Mm. volviendo al partido de ida, pues fue clave yo creo también en el gol que recibe Joao Félix y luego da el pase a Marc Guiu. Y como está también la baja de Ter Stegen, ¿no? Que no estará en San Mamés, si no me equivoco, si no, corrígeme. Sí, no, no, está todavía lejos de Está volver. descartado, ¿no? Vale. Está Iñaki Peña, que igual también pues, no tiene la confianza ni la técnica todavía suficiente para desahogar al equipo en esas salidas. ¿Qué alternativa tiene el Barça para salir? Es verdad que la baja de Ter Stegen pues o está siendo muy dura y yo creo que el nivel de Iñaki Peña para lo que se le puede exigir a un portero joven que apenas ha contado en el primer equipo del Barça está siendo mucho más que correcta. Yo donde más dudas me está dejando es en el control del área, ¿no? El otro día, si vemos el gol del Betis, el segundo, no se atreve a dar ese paso para salir y Araujo falta como, no sé si falta comunicación, pero es una jugada que para mí el portero ahí tiene que hacerse fuerte, igual que en el clásico de la Supercopa, quizás en el primero ante Vinicius puede achicar más porque el control se le va largo, él está priorizando quedarse bajo palos, su zona de confort, y ahí quizás si vemos un partido de transiciones, tiene que ser más agresivo, ¿no? Ante la velocidad del Athletic para poder salir en alguna situación de mano a mano o achicar, como está haciendo a mí un portero que me gusta mucho, que es Álvaro Valles en Las Palmas, que en consonancia con el estilo de juego, pues él está jugando como el Neuer, ¿no? Que todos recordamos en el Bayern en Alemania. Y creo que también en salida de balón es un portero ahí, a mí sí me transmite seguridad, no tiene la calidad ni ese temple de Ter Stegen, pero sí es un portero preparado, yo creo, para poder darle continuidad al juego bueno, yo desde que ha debutado no le he visto ningún error con los pies y era un portero, bueno, que en la Masía destacaba por ello, estuvo en el Galatasaray con Domènec Torrent, ¿no?, que es conocedor de este tipo de estilo y también lo hizo bastante bien, pero sí es verdad que San Mamés es un escenario distinto y vamos a ver qué centrales le acompañan, porque evidentemente no es lo mismo contar con Koundé y Christensen que con Araujo, que quizás, o el mismo Íñigo Martínez que señalabas, que te puede suponer un punto quizás más negativo para poder salir. Y así que tengo ganas de ver qué prepara Xavi para intentar soltar esa presión. Sí, porque yo creo que será pues, una de las claves, si no la mayor clave del partido. Si el Atlético consigue recuperar esos balones en tres cuartos de campo, pues ahí el Barça sufría bastante. Y por último, bueno, acabando ya un poco que te quería preguntar sobre Ferran.
que en el partido frente al Betis estuvo muy bien, sobre todo en esa dualidad con Lewandowski, ¿no? Cuando Ferran recibía, se juntaba más en el interior, también Valde con esa profundidad. ¿Cómo ves a Ferran en estos partidos y lo que está aportando al equipo? Para mí está haciendo una gran temporada. Es verdad que con altibajos, como toda la plantilla, que es un jugador que ha tenido, pues empezó muy bien y luego se fue como apagando y creo un poco víctima también de la dinámica negativa del equipo, pero en general creo que está haciendo una gran temporada, y no solo a nivel de cifras, que está siendo el segundo máximo goleador del equipo, sino también a nivel de lo que le está permitiendo al Barça, ¿no? Es un jugador que ante el Betis yo creo que vimos la mejor versión de lo que puede ser este futbolista, que es ese jugador que ataca los espacios, sobre todo centrales, ¿no? Con mucha agresividad a la espalda de los centrocampistas, siendo además también un elemento que puede perfectamente castigar la última línea defensiva, combinando acercamientos, ¿no? A veces para desahogar y con ese control ya abrir y luego el cargar el área con también conducciones largas. Y además es un futbolista que no para, ¿no? Constantemente está amenazando y exigiendo a los defensas. Vamos a ver, porque si el Athletic evidentemente va a presionar, ahí pues yo creo que Ferran gana enteros, ¿no? Para poder volver a ser titular de nuevo, porque es un jugador que incluso también en el juego directo con los centrales, ¿no? Tanto Vivian como Paredes, que son futbolistas muy agresivos, que van a buscar siempre al delantero, puede ayudar a Lewandowski, que no está precisamente fino ni atinado en estas situaciones, y permitir que el Barça pueda atacar con espacios. Veremos, yo creo que la duda es quién va a acompañar a Lewandowski y a Ferran, ¿no? Si será Joao Félix, que tiene buenos grandes minutos. Yo dudo más, yo creo que Lamine no lo vamos a ver de inicio, porque imagino que la exigencia física del partido es mejor reservarlo para el tramo final. También, además, en defensa va a tener que estar pendiente en ese perfil. Y creo que para Xavi sería más interesante tener esa carta en el banquillo, pero tengo ganas de ver qué pasa, porque si es el cuarto centrocampista, a lo mejor entra Fermín o mete a otro delantero. Sí, te quería también preguntar sobre Joao Félix, porque para mí fue el hombre del partido, igual el mejor partido que ha realizado esta temporada, ¿no? Frente al Atleti puede ser, en el partido de ida, de Joao Félix, o uno de los Sí, mejores. yo creo que el más completo, sí, porque además me acuerdo que en ese partido, como decías tú, había bajas importantes, arriba pues terminó Marquinhos, Lewandowski y demás, ¿no? Y él les echó un poco el equipo a la espalda, es verdad que no marcó, pero la jugada del gol se la inventa él con ese pase, ese giro, y generó bastantes ocasiones. Entonces yo creo que sí que fue un poco el jugador del partido, y vamos a ver si puede trasladarlo, porque evidentemente el contexto yo creo que va a ser diferente, y también él está en una dinámica un poco más, digamos, para abajo, aunque viene de marcar, pero ha perdido ese rol de titular que tenía, de casi indiscutible el primer tramo de la temporada. Ahora ya hace unos partidos que no está saliendo desde el once titular. Claro, ahí la duda que me genera es pues si va a estar a la altura del ambiente, de la intensidad que requerirá el partido, ¿no? Porque si no, talento tiene de sobra para desequilibrarlo. Y en defensa, ya para terminar, ¿cómo ves? Araujo en el lateral, has comentado antes que por esa presión del Atleti quizás le ves más de central, pero sí que, por ejemplo, contra el Madrid, frente a Vinicius, lo colocó en esa posición de lateral derecho. ¿Tú piensas que va a jugar de central? Yo creo que va a depender mucho del estado físico de los que te mencionaba antes, porque yo creo que si Christensen está para jugar los 90 minutos, va a ir al 11, y ahí probablemente el desplazado sea Jules Koundé, que de hecho creo que desde el lateral ya lo vimos ante el Betis el otro día, hizo para mí un gran partido ante un rival poderoso como a Sandiao en el primer tiempo. Luego es verdad que tuvo a Isco en esa zona merodeando, que es distinto, y creo que Nico Williams es más parecido, diríamos, de perfil a Diao que evidentemente a Isco, pero es un jugador que viene en un estado de forma espectacular. Yo no sé qué priorizará Xavi, si tener a un marcador ante Nico para poder frenar y que el Atlético ahí se quede más cojo y ganar, diríamos, por contraposición el Atlético, que pueda ganar un poco más de vuelo con su presión, o si va a priorizar ser más propositivo con balón y por lo tanto tener a Araujo más en el eje y a Koundé, que tiene más herramientas para poder sortear la presión en la banda. Aunque, como te decía antes, yo creo que si Cancelo, que se ha perdido los últimos, creo que son 3 partidos, está para jugar, es un jugador que sabemos que lo ha jugado absolutamente todo, y mañana es una final para el Barça, evidentemente. Entonces, yo creo que podría entrar perfectamente en el 11. No estuvo en la Supercopa y quizás mañana es un buen día para verle. Y a mí me gustaría, si te tengo que mojar, yo te diría que a mí mi opción favorita sería con Cancelo, porque es un jugador que te da cosas distintas, y mantener a Araujo, Koundé en la zaga y Christensen quizás para guardarlo, porque creo que tenía molestias en el Aquiles y sabemos que es una zona delicada a esa edad también. ¿Prevés alguna rotación en el medio o con De Jong y Pedri titulares?
indiscutibles. Sí, yo creo que ahí poco va a mover Xavi, porque es verdad lo que comentaste que jugó Romeo en ese partido, cuando todavía no, quizás no había pegado ese bajón de rendimiento. Yo creo que Fermín para Xavi lo ve como un revulsivo por su intensidad, por su capacidad para, ¿no?, generar situaciones de transición también en giro, y creo que son intocables. Vamos a ver cuándo rotan, ¿no? Porque tendrán que rotar algún partido, pero yo creo que sobre todo De Jong, Pedri, que además fue sustituido el último partido, van a jugar, y me extrañaría mucho que Gundogan no lo hiciese. Además, teniendo en cuenta que Barça va a jugar ante Villarreal y Osasuna en casa los próximos dos partidos de Liga, ahí quizás sí vemos jugadores como Fermín o Romeo y da descanso los más importantes. Pues no te robo más tiempo, Albert, que sé que andas todo de ello. Y nada, la verdad que un placer que hayas venido y hayamos podido hablar de un poco de la previa de un buen partido de Copa. Nada, encantado, y bueno, te animo a hacer vídeos y a seguir con tu contenido, que la verdad que disfruto mucho. Gracias, Albert.